Bueno, estamos de regreso esta mañana después de haber escuchado y visto y leído, los que ya han leído desde ayer en la noche en aristeguinoticias.com, en www.aristeguinoticias.com, esta primera de dos partes de la serie El Gran Capricho de AMLO, desvíos e irregularidades por la cancelación del Naim. Esta investigación, pues, sobre los costos ocultos y las maniobras financieras para cubrir las consecuencias de esta decisión presidencial. Hemos invitado a dos de los más importantes especialistas que hay en la materia, que están referidos en el reportaje de Regina Díez Gutiérrez, que son Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas, el INIJA. Gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días, gracias. Rogelio Rodríguez Garduño es abogado constitucionalista y un experto, uno de los más importantes expertos en México en derecho aeronáutico. Gracias, Rogelio, por estar aquí. Bienvenido. Es un gusto, Carmen. Buenos días. A los dos, gracias. Pues tenemos esta investigación que nos arroja lo que acabamos de presentar, Pablo Casas Lías. ¿Qué dices al respecto? ¿Qué lectura le das a todo esto? ¿Frente a qué estamos? Bueno, mire, estamos frente al sexenio más crítico de la aviación mexicana. Este es un dispendio que, por supuesto, debería de tener culpables, que se debe de buscar las responsabilidades que se puedan desprender. Pero a esto, Carmen, a estos 196 mil millones de pesos, yo le sumaría, Carmen, como parte del dispendio, como parte de este sexenio crítico para la aviación, lo que ha costado la IFA, lo que ha costado la aerolínea del Estado, lo que ha costado el desdiseño del espacio aéreo mexicano que se hizo, y todo esto, Carmen, en aras de un capricho, como bien lo dice el reportaje, que es hacer operativo a la IFA y de generarle operaciones simultáneas con el AICM. Y obviamente con todo lo que implicó la cancelación, como bien se dice en el reportaje, entre sanciones y penalidades. El AICM, Carmen, con el aeropuerto en Texcoco, se iba a cerrar. Se iba hasta una polémica ahí con el gobierno de la Ciudad de México, de qué destino se les iban a dar a esos terrenos, en fin, ya estaban peleándose por el fin último que les iban a dar. Bueno, se iba a cerrar. Cuando viene la 4T y cancela el aeropuerto en Texcoco, para cubrir las bondades y las dimensiones y la infraestructura y todo lo que iba a proporcionar el aeropuerto en Texcoco, tuvieron que diseñar un sistema aeroportuario metropolitano, compuesto de una triada de aeropuertos, que era el AIFA, que era comprar Toluca, el 50% de las acciones que tienen particulares, y en el AICM, en lo que son las zonas de hangares, se tenía que construir una Terminal 3, para que esta triada de aeropuertos pudiera alcanzar relativamente a cubrir a toda aquella demanda que iba a poder tener el aeropuerto cancelado en Texcoco. ¿Qué pasa? Que lo diseñan como aeropuerto. Obviamente, como se iba a cerrar con el anterior sexenio, se le fue descuidando, se comprometieron sus ingresos, se comprometió la TUA, pero con la intención de que se iba a cerrar. Cuando la 4T diseña este SAM, este Sistema Aeroportuario Metropolitano, y lo hace la columna vertebral, Carmen, en lugar de invertirle, lo siguen descuidando. ¿Por qué? Porque no hubo interés de ponerle dinero al aeropuerto, siendo que era su columna vertebral. Y bueno, ahí vemos el descuido en el que está, prácticamente en ruinas, y que de alguna manera también se está confundiendo a la opinión, y creo que el presidente lo tiene también confundido, es que el AIFA per se no es el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco. Era el sistema aeroportuario metropolitano. Entonces, pretender que un aeropuerto que no tiene conectividad terrestre y no tiene conectividad aérea va a ser el sustituto del aeropuerto cancelado en Texcoco, con todos estos costos que estamos hablando, Carmen, pues estamos prácticamente, ya hubiéramos hecho 3 o 4 aeropuertos, como el de Texcoco, en algunas regiones importantes, uno no sé, en el norte, otro hacia el sur y aquí en el centro, y no hubiera habido ningún problema y ya los hubiéramos tenido operables. No hay mayor justificación ni causa que implique la construcción de un aeropuerto, sobre todo en la zona metropolitana, que su enfoque y su objetivo final no sea descongestionar el espacio aéreo mexicano.
A este sexenio le quedan unos meses, bueno, habrá elecciones en unos meses, y va a ser un sexenio en el que los mexicanos y la aviación mexicana y el mercado más grande e importante de América Latina y del Caribe no va a tener un aeropuerto que los tiempos demandan y que el país demanda y que los mexicanos también necesitamos. Y no me refiero a un mall lujoso, no me refiero a que tenga que ser la última maravilla, sino un aeropuerto que efectivamente descongestione el espacio aéreo mexicano, que es el quid y el leitmotiv de cualquier construcción de un aeropuerto en la zona metropolitana. Rogelio Rodríguez Garduño, como abogado y experto en derecho aeronáutico, ¿frente a qué estamos, según tu punto de vista? Pues estamos ante una reflexión en principio que debe llevarnos a nosotros, debe llevar al gobierno, debe llevar a la opinión pública, a los usuarios, en principio transparentar, a poner en claro para que surjan las opiniones, quizá las acciones, quizá un elemento político. Y transparentar creo que es nuestro deber esta mañana. Lo que tendríamos que decir es que... Transparentar totalmente. Tendremos que ir al origen. Me parece que ir al origen ayuda, ilustra, porque el origen de toda esta discusión surge en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Presidente que no se ha tocado, ha salido inmáculo en este sexenio. Y presidente que junto con su equipo financiero y de comunicación y transportes, Luis Esparza, ya fallecido, polémico, deciden hacer un aeropuerto, ese aeropuerto de Texcoco a Tenco que Fox no pudo hacer. Ese aeropuerto que no pudo hacer porque hubo una mala planeación. O sea, este tema de las ocurrencias no es de ahora. Aquí respetuosamente quiero decir que México se ha batido el mundo de las ocurrencias en materia aeronáutica desde hace no menos de 40 años. Los gobiernos entran y como son espectaculares los anuncios, digamos, en un aeropuerto en Texcoco y Fox lo anuncia y su secretario de Comunicaciones y Transportes dice vamos a hacerlo, y no tenían los terrenos y políticamente no operaron debidamente y los macheteros nos llevaron a este fracaso, pero el dinero no lo devolvieron, Carmen. El dinero de la construcción del aeropuerto y si vamos a investigar, yo creo que valdría la pena investigar bien o cuando menos dejar zanjados algunos temas. Los recursos del aeropuerto que no se construyó en Texcoco son recursos que quedaron en un fideicomiso. ¿Te refieres a los tiempos de Fox? ¿O ya? De Fox. Estamos en el punto Fox. A ver, Fox. ahí, te detienes ahí. El fracaso del aeropuerto diría, bueno, devuelve los dineros, reinviértelos en otras prioridades de servicios, etcétera, en un país que requiere tantos recursos como el nuestro. No, se quedaron en ese fideicomiso y con esos dineros se amplió al aeropuerto de la Ciudad de México a una segunda terminal. Cuestión a revisar porque no tenemos una pista operativa. Tenemos dos pistas, pero en realidad tenemos dos pistas operativas. Para la terminal 2 pues, pensaríamos que iba a ser otra pista. ¿De dónde la haces? No la podías hacer. Entonces se invierte en la T2, la famosa T2 tan polémica, tan cuestionada, y luego se hace en Toluca. Toluca ya era un aeropuerto de aviación ejecutiva, se habilita para aviación comercial, se le mete el mejor equipo en ese momento del mundo, que equivaldría al equipo que tiene Charles de Gaulle en Francia, o al aeropuerto que tiene el aeropuerto de Chile, ILS categoría 3, para operar con cero visibilidad. Y ese es un gran aeropuerto, una gran terminal. Entonces vamos a hacer un sistema metropolitano. Efectivamente, T2, México, le agregas, Toluca, Cuernavaca, habría que revisar Cuernavaca. El aeropuerto de Cuernavaca vamos a habilitarlo y Puebla, 4 aeropuertos, sistema metropolitano. Vamos a traer nuevos actores, las famosas empresas de low cost, ahí está Interjet, ahí está Volaris, ahí está Viva Aerobús, ahí está Alma de México, ahí está Volar, empresas que salen concomitantemente para que el proyecto suene bien. Esto que estoy viendo ahora parece una repetición. Nuevos operadores, nueva oferta, nueva imagen. Se acaba el sexenio de Fox, los dineros se gastan y se olvida el sistema metropolitano. Vienen los problemas de Mexicana de Aviación, vienen los problemas de Aviaxa, de Aerocalifornia, y los operadores de Toluca abandonan Toluca para llegar a México a usar la ICM. Porque la ICM es más atractivo. Tiene mayor ingreso para el transportista, tiene mayor capacidad de planeación, mejor logística, etcétera, y abandonan Toluca. Cuernavaca queda totalmente abandonado, Puebla es un fracaso, y ahí sí nos quedamos hasta que Enrique Peña Nieto y su gobierno, insisto, deciden hacer este nuevo aeropuerto. Y en este aeropuerto utilizan el mismo vehículo, un fideicomiso. Un fideicomiso en el que van a tener los recursos para estar evitando ir sexenalmente al Congreso con recursos fiscales. Y el fideicomiso tiene una bondad que además puede captar recursos de financiamientos. ¿Qué es lo que sucedió? De inversionistas. De inversionistas, en efecto. Y ahí están los famosos bonistas. Entonces, se crean dos fideicomisos. Un fideicomiso para
recolectar recursos y crear este fondo y otro fideicomiso de garantía frente a los inversores. Estos dos fideicomisos fibras efectivamente son con lo que se lleva a cabo la construcción, pero hay un tema y yo quiero dejar clara mi postura. Y quiero recordar la famosa consulta metaconstitucional, pero la consulta. La consulta fue, ¿qué hacemos? Efectivamente seguimos con la construcción de Texcoco, pero cerramos a la ICM, una carga política terrible. ¿Cómo cerrar la ICM si tenemos en el corazón nuestro aeropuerto, desde los llanos de Balbuena? Entonces, cerramos el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí era claramente que quien haya ido a expresarse, pues decir que no. O efectivamente seguimos con la construcción, cerramos o no lo cerramos y hacemos el de Santa Lucía, que entonces no se llamaba Felipe Ángeles. La decisión no constitucional, según el artículo 35, que habla de las consultas populares, la decisión más bien de un presidente electo, que aún incluso no tomaba encargo como presidente constitucional, fue que se cierre. Política, o los anuncios. Porque ahí viene el tema de aclarar a quién tocaría las responsabilidades. En realidad, la suspensión, los elementos concomitantes de suspensión se dan antes de que formalmente el presidente López Obrador sea presidente de la República, que tenga ya las responsabilidades jurídicas. Ahí son anuncios políticos, etcétera. ¿Quiénes están tomando las decisiones, o cuando menos dejando que las decisiones sucedan? Funcionarios del gobierno peñanietista. ¿En dónde están esas decisiones? Están en los consejos de administración. ¿Ahora qué? Porque prevén que ya el siguiente presidente decidió esto. Y ellos colaboran desde Peña Nieto a que empiece a suceder, ¿dices? Efectivamente, pero no olvidemos un dato, ahora que estamos en este reportaje, que además es un gran reportaje, que se nombra durante el gobierno de Peña Nieto, en la transición, se nombra a un funcionario como el director general de todo este tema, que es Gerardo Ferrando Bravo. Es un funcionario clave en todo esto, porque es un funcionario ya del ingeniero Javier Jiménez Espriu, del presidente a punto de tomar el cargo López Obrador, y Gerardo Ferrando es el orquestador de todo este tema. Pero ¿dónde están las responsabilidades de este director? Está en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Es necesario las aclaraciones. Yo creo que sin las aclaraciones no vamos a ningún lado. Porque el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que existía antes, no pensemos que lo creó López Obrador, ni siquiera Peña Nieto. Estos esquemas vienen desde Fox. Se utilizaron los mismos vehículos jurídicos y financieros. Dijeron, está fácil, repliquemos los modelos. Nunca desapareció el Grupo Aeroportuario, que fue el vehículo financiero de Fox. Ahí estaba como un holder, dirían los gringos, como un controlador. En realidad, las decisiones las toma el Grupo Aeroportuario y tiene abajo la empresa que nos interesa, a la que vamos a quitarle paja, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A., que es una empresa gubernamental, con 99% de acciones gubernamentales. ¿Quién era entonces el suscriptor? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién era el Grupo Aeroportuario? También, pero eran dos personas jurídicas diferentes. Uno tomaba las decisiones y otro era el sujeto regulado. El sujeto regulado era la ICM, pero ¿quiénes eran los integrantes del Consejo de Administración? ¿Y quiénes son? Pues son los secretarios de Comunicación y Transportes. Entonces, soy secretario de Infraestructura, Comunicación y Transportes, secretario de Hacienda, secretario de Economía, secretario de Turismo, las dependencias, Secretaría de Energía, estaban como parte entonces la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Hoy ya han cambiado su rol, hoy son miembros del Consejo. Pero en ese momento, quienes conforman los consejos de administración son ellos. Ahora, el gobierno de Peña Nieto hace algo que debemos revisar y debemos, en medio de ese gran reportaje de Regina, tenemos que poner en la mesa. Porque el gobierno de Peña Nieto le da una concesión al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Le da una concesión que es ilegal absolutamente. Y es ilegal porque la ley de aeropuertos establece que las concesiones para construir un aeropuerto y explotarlo deben otorgarse en base a una licitación pública. Ahora, las excepciones para que no haya una licitación es cuando vas a hacer una reubicación de un aeropuerto, que es lo que estaban haciendo. Dice el artículo 13 de la ley de aeropuertos, y esa reubicación entonces no amerita que vaya a esa licitación. Pero ¿quién es el sujeto reubicado? Es el sujeto que es concesionado, la ICM, y no el Grupo Aeroportuario. Entonces le das la calidad de concesionario, creas dos concesiones, creas un absurdo legal. En esa circunstancia, quien empieza a asumir los derechos y obligaciones de construcción del aeropuerto es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Pero cuando el presidente políticamente da la instrucción, el presidente López Obrador, de que eso termine, y cuando opera ya un funcionario ahí, Puente, que ya ha dicho de qué se trata, y cuando Jiménez Espriu empieza a tomar estas decisiones,
Una vez que se cancela ya en forma definitiva y que se empiezan a cerrar los contratos, acuérdate, Carmen, acordémonos, Pablo, auditorio, que se habla de que el presidente operó, que sea terso, que no haya peleas con las constructoras, que incluso se aprovechen. Hay que pagarles. Que hay que pagarles, etcétera. Bueno, esta transición, en medio de estos temas de transición, la operación está por parte de Gerardo Ferrando, por parte ya del propio ingeniero Jiménez Espriu, y esta operación entraña ejecución de acciones políticas, pero en el terreno jurídico. Y en el terreno jurídico, que es lo que estamos esclareciendo, quienes toman estas decisiones formalmente hablando son los funcionarios salientes, porque la transición no se ha dado. Una vez que la transición se da plenamente, y absolutamente la transición jurídica está dada, las decisiones están tomadas. Entonces, el grupo aeroportuario hace algo que debemos poner en la mesa. Renuncia a la concesión. Tamaña cosa. Jurídicamente, en la ley de aeropuertos... ¿Pero en qué momento renuncia a la concesión? Renuncia a la concesión cuando está materializada ya políticamente la terminación, que ya sabemos que no va a haber. Aeropuerto. Entonces hay una inquietud con los bonistas. Recordemos que Secretaría de Hacienda opera todo este tema para tranquilizar a los bonistas. Oye, porque el esquema de los bonistas es mi inversión está segura porque te voy a financiar un aeropuerto con el que yo voy a tener un buen rendimiento, pues me vas a pagar me vas a pagar ahorita con estos recursos, pero me vas a pagar en un futuro porque es un aeropuerto que no es punto a punto. Déjenme aclarar. Lo que íbamos a hacer era un aeropuerto distribuidor, un hub, semejante al de Panamá, al de Tucumán. Ese aeropuerto de Panamá, para quien no lo conozca, se llama el Hub de las Américas. O el aeropuerto de Miami, donde tú, si quieres volar de hoy a Asunción en Paraguay, no hay un vuelo de México a Asunción, no lo hay. Entonces tendrías que ir por Panamá con Copa, porque ellos son tan inteligentes que distribuyen todo el tráfico. Los mexicanos no estábamos debatiéndonos con este esquema si íbamos a volar a la Ciudad de México, zona metropolitana, estábamos pretendiendo ser un hub desde Fox y ahora. Y entonces lo que tenemos es que es una cancelación. Los bonistas dicen, a ver, esto ya no es lo que quedamos. Para tranquilizarlos se sale a hacer una recompra de $1,800 millones para disminuir a los $6,000 millones que dice bien el reportaje. Uh-huh. Y los restantes se firman convenios de transferencia para que asuman en garantía, un fideicomiso en garantía, se asuman los fondos fideicomitidos, los recursos de la TUA, plenamente. Y entonces los bonistas se dieron el lujo de aceptar, porque ellos pueden haber demandado al gobierno de México, iniciaron una crisis jurídico-financiera en contra del gobierno de México, y aceptan que el respaldo de su pago sean los recursos fideicomitidos de la TUA. Esos recursos de la TUA que no entran ya a lo que son recursos garantizados, porque el uso del aeropuerto pues es imposible de que no funcione, que no siga operando. En realidad es un enorme negocio. O sea, los bonistas salieron ganones. Por supuesto. ¿O no? Claro. O sea, al final de cuentas, por eso no hubo escándalo, porque hubo una decisión de este tipo y entonces los que pusieron su dinero para ser los inversores junto con la parte gubernamental, con estos bonos, bueno, a la hora de que se les plantea, como se les planteó, que se les va a pagar con intereses, ya la cantidad total nos da esta cifra de los 196,000 millones, sumando los intereses. Teníamos la noticia, teníamos la información de que la TUA se estaba usando para pagar a los bonistas, más los intereses que se agregan, etcétera. Para los bonistas es un gran negocio y por eso no hubo turbulencias, Pleitos, no hubo. Porque el recurso que se decidió utilizar, y ese es el motivo de esta mesa y de este reportaje, el dinero que se decidió utilizar es el de la tarifa de uso aeroportuario, que está destinado a otra cosa, no a pagar bonos de inversión de nadie. Y ahí es en donde ustedes como especialistas han dicho, aquí se tiene que revisar las decisiones, las implicaciones, los montos y las consecuencias legales de quienes tomaron decisiones que pueden incluso estar en el lindero del peculado, del desvío, y en eso estamos, Pablo. Sí, desafortunadamente, pues este tipo de decisiones que se toman por entonces los funcionarios, no hay que olvidar que... Lo otro hubiera sido un Fobaproa equivalente. Prácticamente López Obrador, una vez que fue electo, empezó a mandar en el país, se le entregó totalmente, y si bien es cierto, como dice Rogelio, había funcionarios en comunicaciones y transportes por parte del gobierno de Peña Nieto, también es cierto que ya pues resolvían de común acuerdo con los que había designado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, puedes decir que hay una responsabilidad conjunta. Ningún servidor público, Carmen, está obligado a lo imposible, ni a tener que actuar indebidamente porque se lo ordene el superior jerárquico.
inclusive tienen la obligación legal. ¿Pudieron haberse negado? Que cuando, sí, y de que cuando conocen hechos o actos ilícitos, los deben de hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente a efectos de que se hagan las investigaciones. Es decir, no porque el superior jerárquico me dice aviéntate del segundo piso, te vas a aventar, ¿verdad? No es así, o sea, hay un límite de responsabilidades, hay manuales de responsabilidades. Entonces, en ese sentido, sí pudieron haber tenido obviamente sabemos que pues no lo haces, te corren, ¿verdad? Pero bueno, si ahora tienen que asumir las responsabilidades de pues lo que no observaron o hicieron del conocimiento de quien deberían de haberlo hecho, pues tienen que asumir este tipo de responsabilidades. Pero insisto, Carmen, estos costos de los que estamos hablando, más todo lo que se ha generado en torno a la aviación en este sexenio, pues es ya prácticamente los montos multimillonarios. Y un absurdo, Carmen, es que el AICM está en ruinas, está cayéndose. Ya vimos por qué, 196 mil millones de pesos de la TUA, le tienen que dar 1.500 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación para que se trate de restablecer. Y siendo que... Pero es una cantidad irrisoria. A ver, el tema es este. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, con lo que cobra de TUAs, que son de las más altas del mundo. Hombre, sería para que estuviera... A ver, los que usamos el aeropuerto de la Ciudad de México, que somos millones de personas, hemos pagado y pagaremos muchísimo dinero porque entre que son de las más altas del mundo, nos cobran altísimo la tarifa de uso aeroportuario. Si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuviera esas TUAs, sería el aeropuerto más importante, bueno, más moderno. No, pues tendría lo último en tecnología. Pero bueno, en el caso es que todo ese dinero que nos cobran, que técnicamente pagamos para usar el aeropuerto, pues desde luego el aeropuerto no nos responde de esa manera. Tiene que ir a mantenimiento, tiene que ir para todo lo que dice el plan maestro, sí, que no se cumple porque no tienen el dinero, y entonces el gobierno les promueve un recurso presupuestal ínfimo comparado con lo que pagamos de TUA a los usuarios, que es para el aeropuerto y que se usa para pagar a los bonistas que están felices cobrando eso por la cancelación de Texcoco. No, y lo peor de todo... Y ustedes dicen, ese es un desvío, esa es una situación legal que tiene que analizarse, y esa situación legal tiene implicaciones. Y yo iría un poquito más allá para esta responsabilidad, Carmen. No obstante esto que estamos hablando de que no se le da el TUA, de que se le da un presupuesto irrisorio, todavía no hay que olvidar que la TUA la paga el pasajero y todavía le reduces operaciones. Además, ¿qué implica cuando reduces operaciones? Menos frecuencias, menos rutas probablemente, y sobre todo menos oferta de asientos, que implica menos tráfico aéreo de pasajeros, que implica consecuentemente menos recaudación de la TUA. ¿Se justifica técnicamente la reducción de vuelos? ¿No? Porque si está saturado, como dice. Desde cuando se fue de 62 a 53 y ahora de 52 a 43, están basados en un estudio que hizo el CNEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que no tienen la contundencia ni el soporte técnico que se necesita. ¿Coincides? Totalmente, mira, Carmen. O sea, ¿no está justificado técnicamente la reducción de vuelos? Pero si está saturado. Es que el tema va relacionado. A ver, venga. Y no se olvide que le sacaron el 3% de operación aérea de carga. Ya se lo habían sacado, ¿eh? Bueno, pero vamos a los decretos de saturación. A ver, venga. Se decreta la saturación en tiempos de Peña Nieto. Es más, incluso con Felipe Calderón, porque el problema está en campo aéreo. Tenemos un campo aéreo problemático porque no tenemos pistas. Tenemos una sola pista donde al mismo tiempo no pueden aterrizar o despegar, entonces esperamos que aterrice uno para que despegue el otro. Ahí estamos en los vectores de espera y salida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el CNEAM? Que va acomodando las aeronaves, las formas. Es una maravilla cómo las van en separación. Entonces están en campo aéreo los problemas. La saturación está dada porque no alcanzan más de 63 o 64 operaciones por hora en la separación. ¿Okay? La actual justificación para llegar a 43, como se decretó a partir del 8 de enero, no es un problema de campo aéreo, sino es un problema de falta de capacidad de edificio terminal. No tenemos capacidad para manejo de pasajeros, se están haciendo viejas las salas acopladoras, los pasillos telescópicos, las salas móviles aerocarriers están deteriorados, las bandas de equipaje, etcétera, etcétera. Entonces, porque el aeropuerto está en deterioro, reduce las operaciones, ya no es un tema de seguridad,
es un tema de falta de capacidad de infraestructura del aeropuerto. Entonces, ¿qué sucede? Que queriendo quitar la saturación del aeropuerto en campo aéreo ya no la tienes, porque de 43 operaciones ya no hay problema de separación ni de acomodo en campo aéreo. El problema lo tienes porque al aterrizar los pasajeros y al salir ya no tienes cómo manejarlos. El edificio terminal no tiene la capacidad. Eso es un absurdo. De hecho, hay declaratoria de saturación, como lo dice Rogelio, de los edificios terminales para el tráfico de pasajeros, el 1 y el 2. O sea, oficialmente lo que está congestionado pues es la banda de las maletas, es migración, son todos esos detalles. No sé cuántos años llevo en la aviación, 40 quizá, Carmen, no lo sé. Nunca en el mundo, que mira que me gusta viajar y conocer esos temas con gente de la OASI, de la IATA, nunca había visto algo así. Que saturaras un aeropuerto por incapacidad de edificio terminal. Porque entendamos, los aeropuertos son grandes negocios. No, bueno, claro que sí. Entonces tú pensarías Basta ver lo que reciben de la TUA, que nos cobran. Que lo mínimo es que el aeropuerto sea funcional. Con todo y todo, bueno, pues, vimos históricamente que hacíamos salas, la Terminal 2, ampliamos la Terminal 1, su oportunidad, etcétera. Eran edificios funcionales, pero ahora los edificios no funcionan, entonces castigó la operación. Lo que decía Pablo Casas hace un momento. Entonces, este decreto de saturación ya no obedece al CENEAM. Obedece a un problema del propio aeropuerto. ¿Qué tendría que venir por parte de la Secretaría de Infraestructura? Un procedimiento de revocación, porque está incumpliendo con las condiciones. Con el plan maestro. Dice en el reportaje de Regina, la Secretaría de Infraestructura y la FAC, que ellos no tienen que ver. Sí. Han dicho que... ¿Qué es Hacienda? ¿Qué es Hacienda? ¿Qué es Hacienda? Y bueno, hemos preguntado a todo el mundo. El artículo 6 bis de la Ley de Aeropuertos le da la facultad a la autoridad regulatoria, a la FAC y a la Secretaría de Infraestructura de vigilar las condiciones de la concesión, de autorizar o no cuestiones. A ver, si los recursos financieros son las 4 capacidades fundamentales, que tengas recursos financieros saludables, los recursos financieros ya no los tienes, entonces estás poniendo en riesgo el funcionamiento de la concesión de servicio público. Yo, regulador, tendría que empezar a revisar y quizá llegar a un procedimiento de revocación. No digo que se la vayan a quitar, pero que me esclarezcas a mi autoridad, porque entonces el artículo 6 bis y otros artículos de aeropuertos harían que no tengamos autoridad aeronáutica. Y entonces el aeropuerto tendría que decir, bueno, estoy así porque la TUA, que es mi ingreso principal, se la llevó el gobierno para pagar a los bonistas, no usar dinero público para pagarle a los bonistas por una decisión política. Y me das un presupuesto irrisorio aparte. Y me das $2 para el aeropuerto. Entonces, aquí la decisión política del presidente de cancelar el aeropuerto tiene connotaciones múltiples. En este caso, una eventualidad como la que plantea Rogelio Rodríguez Garduño, pues el aeropuerto, en este momento que ya está en manos de la Marina, ¿no? En este momento que ya se le entregó el control del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño y a la Marina. Bueno, ¿ya sería la Marina o quién? Sí, pero antes déjame hacer un comentario a título de abogado. A mí me parece que decir que se le dio el gobierno es abstracto. Dice mucho, parece una noticia bomba, pero puede ser tan débil como decir quién es el gobierno. Uh-huh. A mí me parece que quien hizo uso de esos recursos, y hay que revisar, es el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Quien decide políticamente es el presidente entrante y después el presidente en funciones. Sí. Y quien opera y decide lo que ustedes plantean, o bueno, por lo menos Pablo lo ha dicho así, quienes debieron haberse negado, lo hicieron. Ahora, hay que ver las actas de esos consejos. Y si ya había una decisión tomada, Carmen, para eso son los consejos, para revocar decisiones, para corregir actos, para encaminar la empresa hacia un mejor destino. La alternativa a la decisión de cancelar el aeropuerto el de Texcoco era, pues entonces, que pague con dinero público el gobierno entrante de López Obrador, que es el que toma la decisión, y hubiera sido un escándalo la cantidad de dinero que se tendría que haber pagado con dinero público, y ahora se está pagando con un dinero que está la discusión abierta. Es dinero que pagamos los usuarios del aeropuerto por miles de millones de pesos a lo largo de los años, que se entrega al aeropuerto. Al concesionario. Lo cobran las aerolíneas y se lo entregan al aeropuerto, teóricamente. Ese dinero ya no llega al aeropuerto, sino llega a los bonistas. Para que esto pueda ocurrir, tiene que estar la intervención gubernamental, indudablemente. La eventualidad de que la consecuencia de la decisión política de cancelar el aeropuerto de Texcoco hubiera sido pagar con dinero público e impuestos o una partida presupuestal
para hacerse cargo de la decisión. Por eso nosotros usamos la palabra capricho, porque es un gran capricho que tiene que tener una resolución, y la resolución fue de dónde sacamos el dinero para que esto no sea un escándalo y una cascada de demandas en contra de México por los inversionistas. Démosle el dinero de la TUA, que no era para eso. Démosle el dinero del Aeropuerto Internacional de México, que se le cobra a los pasajeros por miles de millones de pesos, y por eso el aeropuerto está en estas condiciones. Ya las enumeramos. En un filón también hay declaraciones que Regina Díez Gutiérrez en este reportaje especial también recoge, que hablan también de riesgos en materia de seguridad, porque la pauperización, digamos, del aeropuerto se ve a todas luces, con obvias razones, pero aquí tenemos también que preguntarnos hasta dónde llega la situación del aeropuerto internacional en asuntos principales como la seguridad. Es que efectivamente, Carmen, esta conciencia que tenía el actual gobierno cuando asumió el poder, de que la ICM no contaba con las TUAs, que son para reinvertir prácticamente en lo que es la infraestructura en el propio aeroportuario. Que tendría que ser el aeropuerto más debieron de haber, del mundo, como lo con ese comentaste, dinero que cobran. Debieron de haber buscado un esquema. Además las acaban de subir. Así es, Por cierto. Por cierto, se acaban de subir las TUAs. 3.24% subieron. Y ya traen un 7%, además. Debieron de haber buscado... un 7% y luego 3%. Sí, además le subieron. Debieron de haber buscado un esquema alterno para pagar esos bonos, dado que estabas convirtiendo, como dije al principio, a la ICM en tu columna vertebral de un sistema aeroportuario metropolitano. Es decir, no podías hacerlo tu punta de lanza y todavía quitarle el golpearlo ingreso de esa manera. y golpearlo de esa manera, darle un presupuesto irrisorio, reducirle operaciones, quitarle la carga aérea que no representa nada porque es el 3%. Felipe Ángeles como alternativa. Y que hacer no el Felipe Ángeles como alternativa, que no lo es, porque ese aeropuerto no tiene conectividad, no puedes hacer ni terrestre ni aérea, Carmen. Entonces, eso efectivamente debieron de haber buscado un esquema diferente de pago y de garantía de estos bonos, diverso al que se hizo con la TUA, o si estaba comprometido, entonces en una sesión de consejo, como lo estamos diciendo, que se toman las decisiones, pues revocas esa determinación y buscas un nuevo programa, o lo va a asumir Hacienda, o lo va a asumir Nafinsa o Banobras, ve tú a saber, ¿no? Algún esquema diverso, dado que tú necesitas, conforme a convenios internacionales y a las leyes aeronáuticas y reglamentarias, tener un aeropuerto que permita las operaciones en aspectos de calidad, de seguridad y de garantía para el pasajero y para los propios aeronaves. Sí, estamos hablando, Rogelio, de un desvío al final de cuentas, porque era para la TUA, está legalmente... Está etiquetada. La TUA está legalmente definida para una cosa que no se está usando, que es el aeropuerto, y se está usando ese dinero, miles de millones, para pagar a los bonistas. Este desvío, digámoslo así, está firmado a 30 años. Hasta 2048, según el reportaje de Regina Díez Gutiérrez, hasta 2048, si no ocurre algo en el camino, estaría usándose la TUA del Aeropuerto Internacional de México para pagarle a los bonistas. Y los bonistas pues están totalmente tranquilos porque su inversión está garantizada de esa manera. Bueno, estamos hablando de la reducción de los vuelos, pero se aumenta el TUA. Estamos hablando incluso de un fenómeno que le hemos llamado una suerte de doble tributación, no sería tributación, pero digamos doble pago de los usuarios del aeropuerto, porque estamos pagando los que usamos el aeropuerto de la Ciudad de México esa TUA que es para una cosa y no se está usando para eso, sino se está usando para pagar a los que invirtieron en el de Texcoco. Y cuando hay un presupuesto que se tiene que aprobar para las cosas urgentes del aeropuerto, que es dinero público, pues ahí habría un doble pago de los que usamos el aeropuerto de Ciudad de México, nuestra TUA, más el cacho de impuestos que nos toque del presupuesto. O sea que hay una doble aportación de quienes usamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos frente a ese tipo de cosas. Rogelio. Sí, estamos frente a la palabra que se ha usado es desvío de recursos. Y para tener claramente esto, como lo hemos estado diciendo, es absolutamente necesario que se inicien, como ya se empezaron, pero se suspendieron, auditorías específicas. ¿Se empezaron y suspendieron por qué?
por aquel escándalo donde el auditor superior de la Federación dio a conocer algunos datos que corrigió en un día. Que de 300 lo bajaron en cantidades, etcétera, etcétera. De 300,000 millones de pesos que según... A ver, recuerden este capítulo. La auditoría a la que refiere Rogelio determinó que los costos de cancelación, de la Federación hizo los una costos auditoría de cancelación del aeropuerto en Texcoco ascendían a 316,000 millones de pesos. Y los regañaron, les hicieron manita de puerco y los bajaron de un plumazo a 115,000. Pero además daba cuenta y yo que diría... ya es una cantidad, las dos, pero bueno. Pero sí hubo una situación donde la auditoría quedó bastante maltrecha. El reporte de auditoría daba cuenta de algunas cosas filones que hoy Regina Díaz retoma y que es de felicitarse porque es un trabajo que se había hecho a nivel de los órganos que les corresponde revisar los recursos públicos y los procesos, que en este caso dependiente de la Cámara de Diputados. Pero esta auditoría se detiene, entonces lo que hay que hacer es retomar esas auditorías. ¿Por qué se detiene, no? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se detiene esa auditoría? Y que los órganos de fiscalización, los órganos de control, los órganos internos de control además, porque una cosa es la auditoría del Congreso y otra son las auditorías del propio Ejecutivo Federal, nos digan y nos puedan decir a ver dónde está este tema del desvío, porque el desvío, insisto yo, radica, como bien lo has apuntado y has insistido esta mañana, Carmen, en que los recursos que claramente están etiquetados para el Plan Maestro de Desarrollo, para el programa de inversión en un aeropuerto que requiere repavimentarse, que requiere por los suelos, que requiere... Sí, claro, requiere drenaje porque se inunda, requiere edificio terminal, requiere mejores condiciones, requiere todo. Requiere pensarse incluso en fondear al aeropuerto complementario, es otro tema que tenemos que revisar, porque su aeropuerto complementario nunca debieron haberse partido en dos concesiones, Carmen. El aeropuerto, porque es algo que no hemos tocado mucho, el aeropuerto. Hoy Felipe Ángeles es un aeropuerto complementario jurídicamente de la ICM, en términos de la ley. Ese aeropuerto tendría que estar controlado por el concesionario maestro, como dice Pablo. Y entonces los recursos que llegan allá... ¿Y no es así? No es así. Tiene una concesión diferente. Esta empresa de control de la Sedena, a la que se le da primero una concesión, ahora se le hace adjudicatario con la reforma de los aeropuertos del año pasado, para que al mismo tiempo sea el concesionario del aeropuerto. El ejército. Sí, y ahora sea el que opera la línea aérea mexicana. O sea, se reforma la ley el año pasado, en medio de la discusión de cabotaje, que sí, que no. En realidad lo que estaba discutiendo es crear una reforma para quitar el tope del 5%. Entonces, esa empresa que nunca debe haber tenido la concesión la debía haber tenido el AICM, porque es un aeropuerto complementario. Y el AICM debe haber manejado los recursos y tomar los recursos del Felipe Ángeles y planear, porque eso es, así dicen las leyes. Lo que hemos estado viendo los últimos años es un desapego a la ley. Ese es el enorme problema. Un desapego a la ley, lo dices elegantemente, pero eso es. Y en esa tesitura lo que tenemos que ver es esas faltas de cumplimiento de la ley que conllevan a los desvíos de recursos, tienen que ser materia de responsabilidad lo menos administrativa. Lo menos administrativa para pensar si... En el menor de los casos. Si hay inhabilitaciones, lo que tenga que venir. Procesos administrativos a la luz de los actos que, como dije, el reportaje cometen las personas. Porque Pablo Casas ha dicho una cosa, quienes hemos trabajado en servicio público lo tenemos claro. El que un jefe, por más que sea el presidente, me dé una orden, no me exime a mí de decirle que no, si eso viola la ley. Y si le digo que sí, lo eximo a él porque no hay por escrito algún mandamiento y me la quedo yo. Entonces, los que tomaron las decisiones, los que firmaron documentos, los que hicieron las transferencias de recursos del fideicomiso, pues los directores de finanzas, los directores de finanzas, ellos son los que tienen que dar cuenta. Que se les debe auditar para ver con qué argumentos legales pusieron los recursos de la TUA en el fideicomiso, renunciando a ese recurso. Porque la renuncia a ese recurso es ahí donde está el peculado al que nos referimos. Porque estamos haciendo un uso de recursos públicos a un destino diferente, claramente identificado en la ley. Pero esto es una especulación hasta este momento. Se requieren las investigaciones y que se inicien los procesos de responsabilidad administrativa para que de ahí deriven las acciones incluso ministeriales ante las fiscalías correspondientes. Inclusive en estas auditorías... Cerramos la mesa. Sí, te escuchamos. Inclusive en estas auditorías, también la Auditoría Superior de la Federación observó que ya directamente en el AICM no existen mecanismos fehacientes que permitan al AICM saber cuánto recolectan las aerolíneas por la TUA. Las aerolíneas les dan el manifiesto de salida que se hace de buena voluntad y bajo protesta, a decir verdad, y les dice, mira, yo volé con tantos, te debo tanto de TUA. Pero no hay un mecanismo fehaciente que permita eso. No tienen mecanismos para conciliar cuentas. No tienen mecanismos para saber cuáles facturas están vencidas, incobrables, lo que les falta por cobrar. Es decir,
ya con independencia del volumen de las decisiones que se tomaron a nivel de consejo, administrativamente, en la parte operativa, en el día con día del manejo de la TUA de la ICM, carecen de diversos elementos que les permitan también saber cuánto se recauda de TUA y cuánto es lo que les deben de enterar las aerolíneas y en qué tiempo se los deben de enterar y si no cargarles moratorios, en fin. Parece ser que eso sí, el general, el almirante, vicealmirante está poniendo orden, pero pues prácticamente esa ha sido la historia de la TUA, Carmen, y ojalá, bueno, pues desafortunadamente vamos a acabar, como dije al principio, un sexenio más sin tener el aeropuerto que merece México, que merecemos los mexicanos y el principal mercado de Latinoamérica. Pues ahí está esta investigación que presentamos en esta mañana como primera parte. Mañana presentaremos una segunda parte de esto que hemos llamado el gran capricho de AMLO, historia de desvíos e irregularidades, porque hay un conjunto de circunstancias que, bueno, se irán presentando en la segunda parte y ya lo contaremos. Por lo pronto, Rogelio Rodríguez Garduño, abogado constitucionalista y experto en derecho aeronáutico, gracias por estar aquí, Rogelio, y seguiremos hablando. Muchas gracias, Carmen, a ti y al auditorio. Gracias a Pablo Casaslías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Pablo. Gracias, Carmen, buen día. Un gusto, Rogelio. A los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, desde luego seguiremos hablando de este tema. Queda ahí la investigación para que la lea, quien la quiera leer completa, esta primera entrega del Gran Capricho de AMLO, que bueno, pues al final de cuentas lo que nos está mostrando pues es un conjunto de informaciones que nos hablan del costo, de las consecuencias de una decisión presidencial tan polémica como la que tomó el presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y bueno, se argumentaron varias cosas. Se argumentó que había hechos de corrupción, que había circunstancias que tenían que ser denunciadas, cosa que, por cierto, nadie está en la cárcel. Tampoco ocurrió. A ver, si la razón por la cual había que cancelar el aeropuerto, cierro ahí, denme un minuto cada quien. Las razones que se esgrimieron para cancelar el aeropuerto de Texcoco eran el tema de la seguridad, el tema del piso, el suelo, el piso del suelo, la mecánica de suelos, por un lado, y el tema de la corrupción. En un minuto cada uno. Pablo, ¿qué dices? No hay una carpeta de investigación al día de hoy que se sepa por esos actos de corrupción que se invocaron para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Tampoco hay procedimientos de responsabilidad administrativa de los funcionarios que pueden haber tomado esas decisiones, ni la gran investigación que se iban a hacer con los terrenos del aeropuerto, el aeropuerto que íbamos a vaciar. ¿Dónde están los documentos que daban cuenta de ese negocio enorme? Que al parecer iba a ser así, pero el gobierno no se encarga de ello. Queda en una gran declaración, en una gran justificación y es todo. Queda en el estridentismo, nada más. Nos vamos a una pausa y gracias a los dos por estar aquí. Mañana presentaremos la segunda parte y esta tarde-noche en www.aristeguinoticias.com la segunda parte del Gran Capricho de AMLO.